La señora Fátima Flores. El señor Javier Milei. Eso es falso. Estás muy solito. Usted sabe. No te quieren, ¿eh? Yo te quiero más que ellos. A ver esa fórmula, la nueva fórmula. Pero es Fátima, no es ella. Todo muy bien. Está muy bien, muy bien. Te quiero. Mira, me caigo acá encima de mi ley. Se hace una cosa. Mira, Por ahí se enojan más. Cuando era presidenta, ¿se enojó alguna vez? Ah, yo pensé que seguía siendo presidenta. No, mentira. Sí. Bueno, un chiste. Con nosotros, la señora Mirta Legrand. Bravo, chiqui. Muchas gracias, muchas gracias. Está con nosotros Javier Milei, Fátima Flores, Jorge Giacobbe, María Fernanda Callejón y Lucía y Joaquín Galán. ¿Cómo se llama esto? Mesaya. Acompañan esta noche a la señora Mirta Legrand, el señor Javier Milei, la señora Lucía Galán, la señora Fátima Flores, el señor Joaquín Galán, la señora Fernanda Callejón, el señor Jorge Giacobbe, con nosotros, la señora Mirta Legrand. Muchas gracias, chicos. Yo me lo esperaba esto. ¿Es la primera vez que venís, Jorge? Es la primera vez que vengo. Y te agradezco mucho la invitación. Es un honor para mí. Bueno, eras virgen de la Legrand. Eres virgen de la Legrand, sí. Ya arrancamos polémicos. Sí. Qué linda mesa. ¿Cómo le va, Milei? Absolutamente bien. ¿Bien? Fantástico. ¿Y con el escándalo de antes de ayer, del jueves? Bueno, al menos yo no fui parte. ¿No estaba? Yo estaba en el salón de Pasos Perdidos, Sí. al lado del recinto, porque estaba esperando. Yo no le doy quórum al kirchnerismo para ninguna de las tropelías que usan. Y estaba esperando a ver si daban quórum para ir a votarles en contra. Así es que, nada. Pero yo miraba desde Pasos Perdidos y... Qué vergüenza, una vergüenza. Lo que pasa es que también es cierto que es una vergüenza lo que hace el kirchnerismo, el avance sobre las instituciones. Vergonzoso, todos. Sí, golpeando las mesas, los diputados, qué vergüenza. Pero el problema, yo digo, entiendo... Tengo un tape, ¿quieres verlo? ¿Está Sí. el tape? ¿Está? Lo vemos, adelante, por favor. Vergonzoso. El día jueves hubo dos sesiones. Sí. Había una sesión para lo que era renovar las autoridades. Obviamente que con los avances que está llevando a cabo el kirchnerismo sobre la justicia, se decidió no aceptar la renovación del cargo de Cecilia Moró, quien claramente yo voté en contra cuando fue designada y consideraba que era una persona que no estaba apta para el cargo, y efectivamente eso es lo que demostró. Se convirtió funcional el kirchnerismo en lugar de respetar su trabajo como presidente de la Cámara. Y no solo eso, una vez que se cae esa sesión, se llama a la otra sesión, pero
hay algunos temas protocolares, como por ejemplo hay que llamar a labor parlamentaria, donde se fijan los temas, y llaman a la sesión sin directamente haber labor parlamentaria, con lo cual no se sabía qué se iba a tratar, y estaban sin quórum y empiezan a sesionar igual. Y además violaron la regla de 4 llamados, era todo ilegal y era un desastre. Mire, lo y que eso se vio era... fue vergonzoso para todos los argentinos, una vergüenza. Bueno, Porque por es lógico, suerte yo lo estaba mirando desde afuera. Es tremendo que pidan tolerancia y de pronto no tienen ética, no tienen respeto. Falta de educación, falta de inclusive. educación y respeto al recinto, ¿verdad? Seguro, que no es nada más ni nada menos donde... Es cierto, Una Fernanda, que el vergüenza. kirchnerismo es avasallante, Sí. pero también es cierto que hay un proceso psicológico que define la psicología que se llama de identificación con el agresor, donde una persona puede copiar las formas de aquello por lo cual es agredido y hay que tratar de evitarlo. Exacto. Pero ¿sabes lo que Es cierto pasaba, que tocan- Jorge? Sí. Ojo, porque acá hay algo grave. Yo no estoy... Mirá que yo no soy justamente alguien que defiende a Juntos por el Cambio, o sea, yo tengo bastante confrontación en algunos temas con ellos. Pero ¿cuál era el problema? Cuando un presidente de bloque pide una moción de privilegio para hablar, la presidenta de la Cámara se la tendría que haber dado y no se la daba. ¿Y qué era lo que hacía? Le permitía hacer discursos al kirchnerismo, ¿para qué? Para seguir sesionando sin el quórum, para ver si lograban tener el quórum. Es un escándalo. Y como eso La no lo presidenta hacía... de Cámara no tiene que hacer política. Bueno, No tiene que hacer justamente lo que política. hace Claro, es vergüenza. política Claro. y no cumple su rol y por eso la sesión se desmadró. Eso es culpa total y absoluta de la presidenta de la Cámara que no cumplió con su función. Por eso, obviamente, nosotros íbamos a votar en contra de que ella continuara y evidentemente eso tarde o temprano va a haber otra autoridad. Que Porque es la hija de Moró, ¿no? Exactamente. La hija de Moró, sí. Sí, que encima me parece un papelón que después del desastre que causó, del mal manejo, tenga que salir después a una conferencia de prensa a defenderla al padre. Me pareció además ya eso, digamos, muy claro, feo. la muerte Un total, montón. por decirlo de alguna manera. Todo fue una vergüenza. Bueno, vamos a recibir a Jimena que nos va a decir qué tenemos de rico hoy, qué comemos de rico. A ver, Jimenita, ¿qué tenemos de rico? Buenas noches, Mirta. Ah, espere que yo quería, Sí. primero quiero Ay, mostrar sí. esto. Compañeros, ¿Y vos qué dijiste excelentes cuando personas. hacías de Susana? No, pero mira, fue terrible la bola que se armó. Yo todavía no puedo creer que me pregunten en los taxis, la gente Que en se la iba a calle. Uruguay para no pagar impuestos. No, mira, estábamos en Uruguay, en Montevideo, Pero haciendo... si lo decís ahora, yo lo avalo. Dale, decilo, bueno, pero es un decilo que yo estoy de acuerdo con eso. Pero es un problema tuyo. Digamos, o sea, Te vamos a no subir hay al- nadie que odie más a los impuestos que yo, así que... Te voy a subir al escenario No, también no, porque pero- sos un artista. No, Me que el encantaría. público no se confunda, no, Que no no es se verdad, confundan, no es vamos a verdad. explicarle a la gente. Sí, Bueno, sí. estábamos en Montevideo, en Uruguay, le mando un beso a toda la gente que te aman en Uruguay, que te siguen, que te ven todos los días y me preguntan a mí por mí, es una cosa de locos. Y estaba haciendo el personaje de Susana, donde yo hago un camarín donde están Mirta, Susana y bueno, otros personajes más, pero centralizado en Sí, Susana sí. y Mirta, que Y son Moria las... debe estar también. Moria está aparte, en Ah, otro, esta en parte, el ah, camarín bueno. no se cambia con ustedes. Ah, sí, sí. Vos te cambiás con Susana, están ahí. Entonces yo me voy cambiando de todo, de pies a cabeza, delante del público. Entonces la gente no entiende cómo, no pueden creer que me cambie tan rápido Sí. la voz. Entonces yo me estoy cambiando la voz, la cabeza, el vestuario, la música que corría y que se iba y yo tenía que estar al ritmo de la música. Y al estar en Uruguay agregué, en cada lugar que voy, agrego algo en alusión. Sí. Entonces agregué un chiste y la gente cuando estabas hablando vos, interpretada por mí, te aplaudieron, nunca me pasó en la vida, en serio, Mirta, y miro a la gente, pero de la manera tan grande que te aplaudieron, ese teatro lleno de bote a bote, que no pude terminar el remate del chiste, Sí. y se armó entre las carcajadas y el aplauso una bola que nunca pude terminar de contar el chiste. Y se hizo esto que nunca se supo cuál Una era. confusión. Una confusión. Entonces el Pero vos no le chiste dedicaste lo voy la- a contar Ah. en Villa Carlos Paz. El Ah. remate que no pude contar, porque la gente te aplaudió tanto que no lo pude contar. qué viva. Lo voy a Qué contar. viva, qué allá vamos. Espera que vos vas a contar el remate. Pero de verdad. Y lo importante de todo Lo esto. arreglaste muy bien, lo arreglaste No, bien. pero en serio, pero es la verdad. Y lo que te ama la gente. Está bien, yo querida, sé, no, no, vos ya yo sabés no lo me que te ama ofendo la tampoco. gente. Lo que hice es llamarla a Susana y decirle, mirá, no tengo nada que ver, jamás he hecho un comentario semejante.
semejante. Me parece que no estaba muy al tanto ella de lo que habías dicho. Me pareció. No, yo no sé qué dijo Fátima, pero yo sé que ella a vos te ama, como nos amamos. Es que no puede haber, no puede haber una pelea. Si somos únicas, Chiqui, dame la mano que te quiero. Mira, me caigo acá encima de mi ley. Mirá tus uñitas, qué lindas, sí, qué bien arregladas. Mis uñas, viste, que me las hice para vos, porque ahora estoy Yo te con los admiro perros. muchísimo, Fátima, te admiro. Sí, ¿Cómo te llamas, Fátima? Ah, bueno, ahora vuelvo a Fátima. Bueno. Okay, estoy como en el camarín del teatro. Un psiquiatra te vas. Sí, claro. claro. Sí. Lo bueno es que hice una carrera de eso, de esa locura mía. María Eugenia. Éramos El tan mercado pobres. lo validó. Sí. Y Éramos lo tan- valida recurrentemente. Muchas Y que no es gracias. política, Fátima, porque también, digamos, si hubiera sido política la carrera. Si hubiera sido política, me hubiera ido por otro lado. Buenas noches a todos. Pero ¿sabes qué es lo bueno de María Eugenia? Yo me llamo como Fátima también, María Eugenia. María Eugenia. ¿Vos sabías María que- Eugenia, pero a mí me gusta dialogar. A ella No le importa gusta dónde imitar. viva María Eugenia, siempre será tu vecina. Sí, somos vecinas. Sos con- vecinas de todo el mundo. Soy vecina de todo el mundo, pero no te olvides que me fui a vivir con mis viejos para recuperar el tiempo perdido y ahora sí volví al Ah, claro, es verdad, porque antes te habías escondido en un fuerte. No, no me No hace Es escondo. verdad, No me es verdad. Digamos que Y tenía no- 4 controles antes No. para llegar al lugar donde Es cierto. Y no estabas. me Sí, trates sí. de palomita porque soy un halcón. Es algo. No se nota, no se nota. Soy Sos un una halcón. palomita. Soy Y mucho como más halcón que Patricia Es y que vos talentoso. juntos. es mentira. O sea, sos bien palomita, bien que te Bueno. gusta, digamos. Bueno, ahí vino el chiste, pero el sí. gasto María público. Eugenia, y la verdad que, bueno, acá estamos. A la Argentina, ¿cómo está el país? ¿Es un país normal con tantos dólares? ¿Cuántos dólares hay? 45. Y ya- No, ¿Cuántos? no, 45. 45. Qué barbaridad. No, no es un país. Es un país fuera de la norma. Mirta, Claro. Y antes que el país, me interesa retratar cómo están los argentinos, digamos, en Sí. particular. En mayo, en una encuesta, le pedimos a los argentinos que nos dijeran con qué emoción estaban viviendo la Argentina y lo que nos apareció fue la tristeza. Yo hubiera jurado que era la bronca, Mirta. Y nos apareció tristeza. Y eso me explicó mucho más del momento actual que cualquier otro dato. Una persona, un ser humano, en estado emocional de bronca o en estado emocional de alegría tiende al comportamiento kinestésico, al comportamiento físico. Fíjate qué curioso que los argentinos tenemos una plaza para la bronca y una plaza para la alegría. La Plaza de Mayo para la bronca y el obelisco para la alegría. Es verdad. Para la tristeza no hay plaza. La tristeza te mete adentro de tu casa, te plancha en la cama, es más cercano a la depre. Eso explica por qué los argentinos, con el nivel de bronca que tenemos, 70% de los argentinos está enojadísimos con este gobierno, no estamos en la calle. Porque estamos esperando, con algún nivel, creo yo, o espero yo, de madurez mayor que décadas anteriores, el momento de real cambio, que no son las piedras, que no es el quilombo en la calle, que son las urnas. Ahora, esa tristeza es insondable, es muy larga. Los argentinos están disgustadísimos con toda la política. Milei es síntoma de eso. Porque han entendido, han visto bien, Mirta, que a principios de los 70 este era un país con 75% de clase media. En el 72 este era un país con 7% de pobres y 4% de desocupados. Y los genios que gobernaron 17 millones de pobres tiene la Argentina. hoy. 17 millones. De pobres estadísticos. Pensemos un segundito lo que significa eso. Claro, de pobres estadísticos, Mirta, la angustia es mucho Estadísticos, más. sí, sí. En situación de angustia está por lo menos el 60% del argentino. Entonces, ante tanto descalabro, después del 72, todos los que gobernaron, civiles, militares, peronistas, radicales, izquierda, derecha, tatistas y liberales, la suma de todos esos genios nos trajo hasta acá. El disgusto está clarísimo y es absolutamente entendible. Entonces, yo creo que vamos hacia un recambio de signo político, creo que sí. Vamos hacia la solución de los problemas, bueno, es un tema más complejo, muchísimo más complejo. Porque hay que ver si el próximo presidente tiene las condiciones y las habilidades y el coraje como para meter los dedos donde hay que meterlos. Y hay que ver si la opinión pública tiene la madurez como para darle el permiso social sostenidamente y no se entusiasma un ratito y después lo abandona, ¿no? ¿Tu O la padre, abandona. ¿Tu padre no era político también? Mi padre había sido un militante de los 70, Un hombre de izquierda era, ¿no? un hombre de formación marxista, Marxista, fundador del partido Intransigente de Allende, ¿te acordás? Sí. Sí. Y después hizo una reconversión hacia profesional de esto, ¿no? Y ¿Murió de COVID? murió de COVID. Qué barbaridad. ¿Y tu abuela también, tengo entendido? Mis dos abuelas murieron ¿Tus de dos COVID. abuelas? Sí, sí, sí. Milei, ¿por qué te siguen los jóvenes? Ay, Bueno, se asustó cuando... No. Hay varios elementos por los cuales
Yo creo que hay un impacto tan fuerte en los jóvenes, a los que tanto les debo además, porque cuando uno mira, los jóvenes son habitualmente rebeldes contra el statu quo. Y la realidad es que el statu quo en todo el mundo, y en especial en Argentina, es de izquierda. Por lo tanto, la rebelión natural es ser liberal. Ese es el primer punto. El segundo punto es porque los jóvenes tienen menos tiempo de exposición al lavado de cerebro, que es la educación pública. Esto es independientemente que sea de gestión estatal o de gestión privada. Después hay otro elemento que para mí también es muy importante, que son las redes sociales, porque eso les permite escapar del adoctrinamiento. Es una fuerza impresionante. Exactamente. Y después hay otro elemento más que tiene que ver con el rol que jugó la pandemia y en especial con las cuarentenas cavernícolas que sufrimos. Eso hizo revalorizar a toda la sociedad el valor de la libertad. Y ahí los chicos hicieron un gran trabajo de evangelización porque iban y le decían a sus padres, a sus abuelos, escuchalo a Milei, escuchalo a Milei. Y en algún momento empezaron a escucharlo y bueno, y en ese sentido esto es lo que explica no solo lo que pasó en la capital federal, sino que ahora se está replicando en todo el país y ya no es solamente una cuestión de los jóvenes, sino digamos que es algo de un espectro mucho más grande y que bueno, y que estamos trabajando fuertemente para lograr acceder a la presidencia y poner de pie a la Argentina. ¿Cómo estás en las encuestas? ¿Tercero estás? En este momento los datos... Jorge debe saber. Los datos estarían señalando que estoy en un empate técnico con el kirchnerismo. ¿Ah, sí? Y para mí eso es un elemento muy importante. Primero porque si me tocara... ¿Pero cómo te enojás vos a veces? No, eso es del pasado. Te enojaste, Esos son los efectos colaterales de las redes. ¿Eso pasó? Sí, digamos, o sea, en general suelen levantar videos No míos sé si de lo han hace visto 7 ustedes u 8 años. Sí. O sea, pasa eso, pero también lo que hay que comprender es que cambió el tipo de programa al que voy. En esos momentos, cuando yo entré en la televisión, era un solo liberal contra 15 colectivistas. Hoy tengo acceso a lugares mucho más tranquilos donde puedo explicar con tranquilidad sin que me molesten. Yo te haría Pero, una pregunta porque no. en todas las propuestas que escucho desde hace muchos años en las campañas, previo a las campañas, son muy pocos o casi ninguno los candidatos que hablan de las propuestas para niñez, para mejorar el área de los niños institucionalizados, de los derechos del niño, de la vulnerabilidad de los niños que cada vez llegan en situaciones. Nosotros tenemos el hogar Pimpinela hace 26 años. Lo siguen teniendo, ¿no? Sí, lo seguimos teniendo. Y vamos viendo el deterioro social a raíz de los niños, ¿no? Y niñas que van entrando. Y son muy pocos los políticos que dan una propuesta de decir, bueno, voy a desinstitucionalizar el área de niñez, va a ser apolítica, no va a pertenecer a ningún, va a ser siempre la misma gente, especialistas, técnicos que salgan a la calle, que pateen los lugares, asistentes sociales. O sea, ¿qué propuesta? ¿Tenés alguna propuesta armada? La adopción, el tema de la adopción, la lentitud, que se cumplan realmente las leyes de los estados, del tiempo de los niños en las instituciones, sean ONGs privadas como la nuestra o gubernamentales. Pero es un área que como los nenes no votan, es como están en la nube, en el iCloud, ¿viste? Entonces se tienen que... Todos los que trabajamos con esta área recibimos de arriba las ideas o los cargos que van cambiando. No, ahora no está está el otro. No, ahora es la defensoría, esta no, es la otra. ¿Qué propuesta? Mirá, a ver, vamos, marco general para que veas la importancia que tiene para nosotros esto. Cuando vos mirás qué es lo que explica el crecimiento económico en la historia de la humanidad, el 75% lo explica el capital humano. El capital humano tiene dos dimensiones. Una que tiene que ver con la salud y la formación de los niños y otra que tiene que ver con la educación. Y esto es muy importante, porque si vos no te ocupás de los niños y no se desarrollan como se tienen que desarrollar, después no pueden estudiar. Por lo tanto, digo, se te complica el capital humano de segunda generación si vos no lo cumplís. Nosotros una de las cosas que vamos a hacer en esta reducción de ministerios y reagrupamiento, en lo que tiene que ver en el Ministerio de Acción Social, con la que va a ser la ministra de mi potencial gobierno. Yo tengo 4 ministerios trabajando en la sombra. ¿Tienes armado tu gabinete? Yo ya tengo 4 ministerios funcionando en la sombra. El Ministerio de Economía, el de Acción Social, el de Infraestructura y Relaciones Exteriores. Lo que nosotros estamos haciendo es integrar niñez, porque es fundamental. Si vos no te ocupás de los niños en el Estado cuando empiezan a formar la cabeza,
ahí tenés un problema muy grande. Lo otro que lo tenés que vincular es también con la salud, porque si vos no tenés salud, digamos, no vas a poder llegar a estudiar. Eso se tiene que vincular también con educación, y hay una parte más que hay que vincular. ¿Sabes con qué es? Con los programas sociales, para que vos puedas salir. De hecho, cuando nosotros hablamos de las reformas, hablamos de primera y de segunda generación, y esta parte la llamamos las reformas silenciosas, porque vos vas a estar trabajando sobre las personas para que puedan salir de esta situación, requiere muchos años, y recién vas a poder ver los frutos por lo menos de acá a 10 años. Y por eso no las hacen. ¿Por qué? Porque no les da rédito ahora, porque además los jóvenes, digamos, los chicos no votan. Y además, mirá, te voy a dar lo más inmoral de todo. Cuando vos te endeudás, son impuestos futuros. Quiere decir que esto lo va a pagar las generaciones futuras. Es decir, como que nosotros nos fuéramos de fiesta y le pasamos la cuenta a nuestros nietos. Una aberración. De hecho, yo puedo hacer un chiste. Sí, sí. Uno de los chistes que digo es, mirá, para que cuando digamos, se da el parto y vos tenés que darle el chirlo en la cola al nene, digo, para que no sean tan violentos, ¿qué es lo que propongo? Mostrarle cuánto debe cuando nace. Vas a ver cómo grita como loco. Sí. Porque, no, pero esto que parece una situación risueña, por ejemplo, el último presupuesto, los inmorales de los diputados cuando aprobaron eso, tanto del kirchnerismo como la oposición, se votó 30.000 millones de dólares más de impuestos. ¿Me comprendés? Y esos son impuestos futuros. O sea, ¿por qué? Porque hay 30.000 millones de dólares de déficit fiscal. O sea, de alguna manera lo vas a pagar. Entonces, o lo pagás con deuda, que es castigar a las generaciones futuras, o lo castigás, o lo financiás con emisión monetaria y nos castigan a todos con inflación, ahora, o Javier, nos suben implícitamente los impuestos. Si no me equivoco, le dejamos más deuda a las generaciones que siguen y le damos menos herramientas para pagarlas. Absolutamente. ¿No? Porque justamente nos estamos comiendo el capital humano y el capital físico, porque Argentina tampoco invierte lo suficiente como para que vos tengas la misma cantidad de tecnología a tu disposición que las generaciones pasadas. Pero esto es tan así, Jorge. Argentina arrancó el siglo XX siendo el país más rico del mundo. Hoy, si lo medimos al tipo de cambio oficial, estamos entre 70 y 80, y si lo tomás al paralelo, que es el de verdad, estamos 140. Y cuando vos mirás la historia argentina, se caracteriza por crisis, tener crisis. Argentina tuvo 22 crisis. Ahora, esas 22 crisis, 20 tienen origen en el déficit fiscal. Es decir, son los políticos. Acá lo que nos están arruinando son los delincuentes de la política. Entonces, cuando dicen, no, la gente está enojada. Y tiene razón. Nos empobrecieron. Vos hablabas de los 70. En los 70 Argentina tenía un PBI per cápita en línea con el que tenía Japón. Mirá que Japón. Andá a Japón, vas a ver cómo... Entonces... O cuando te dicen, no, bueno, por ejemplo, en la ciudad, qué bien que estamos. Andá a mirar otra ciudad, vas a ver lo mal que estamos. Pero ahora, lo curioso es que... Hay que gastar menos también, ¿eh? Pero, bueno, justamente... Y emitir menos también. Bien, son dos cosas, exactamente. Es terrible, ¿eh? Ahí hay dos elementos. El primero es gastar menos. Eso a los políticos no les gusta. A los políticos les gusta gastar. ¿Sabe por qué les gusta gastar, Mirta? Porque de ahí roban, cometean, se llevan coimas de ahí. Por eso les gusta mucho el gasto público, por eso les gusta tanto Keynes. En realidad, el punto es muy importante lo que usted acaba de señalar, Mirta. ¿Por qué? Porque para crecer usted necesita acumular capital. Para acumular capital se necesita invertir. ¿Y con qué se financia la inversión? Con el ahorro. Si usted consume, no tiene ahorro, por ende no invierte, por ende no acumula capital, por ende no se crean puestos de trabajo, por ende cada vez más pobres e indigentes. ¿Qué es lo que le pasa a la Argentina? Ahora compran un avión. ¿Cuánto cuesta? ¿40 y cuántos millones? 22 millones de euros. La tragedia, Mirta, es que la generación que gobierna hoy, que es la generación que tiene 55, 60, 65 años, que están en todos los lugares de la cúspide de la pirámide del poder, se crió en una Argentina donde todos estudiaban, donde todos comían, donde había 75% de clase media. El día que le toque gobernar a la generación de mis hijos, 15 años Azul, 9 años Astor, que están creciendo en un paño donde 6 de cada 10 no terminan el secundario y donde la mitad de los que terminan el nivel universitario sale sin lectura comprensiva, con el título en la mano pero sin lectura comprensiva, ¿qué van a poder hacer? Y te digo algo peor. El 70% no puede resolver un problema de matemática básico. Claro. No, con un mundo chicos, súper tecnológico, eso es los miles de chicos que no leen, que no saben leer. Bueno, la mitad, de hecho, de los que terminan, que no son todos, o sea, solamente puede leer un texto. Entonces, Argentina tiene... Pero, por ejemplo, a Argentina nos terminaron echando de las pruebas PISA por falsificar la muestra, por decirlo de alguna manera. Es decir,
¿qué hicieron? Tomaron en la muestra una selección no representativa para que el resultado nos dé mejor. Y aún así nos dan mal. Entonces, lo que Argentina necesita es un verdadero cambio, pero total, de 180 grados. Y acá es donde aparece el problema. Ninguno de la casta política está dispuesto a hacer los cambios que hay que hacer, porque son socios, son cómplices. Digamos, usted lo ve pelearse por televisión, pero después hacen negocio entre ellos. ¿Son socios? Obvio que son socios. Amigos? No, amigos no son. Son peor, son cómplices. Es decir, a ver... En muchos casos son amigos, Mirta. Se dicen cosas, en muchos casos horribles. Pero ¿Cómo? en muchos casos son Jorge, que no te amigos. entendí? En muchos casos son A amigos. ver, son amigos. Y en muchos casos son amigos hace 30 Pero les y puedo 40 dar un caso testigo. A ver, después Sí, hablo pero con los demás, Dame un segundo, Joaquín, porque esto es interesante. Te voy a dar una muestra de que son socios. Cuando se vota este presupuesto escandaloso con 30.000 millones de dólares más de déficit, que son impuestos, en el fondo, fuimos a la votación. Los que votamos en contra de este escándalo fuimos 22 nada más. Perdimos 180 a 22. Ahora la pregunta es, ¿cuántos kirchneristas hay? 118. Y Máximo Kirchner no votó, o sea, 117. La pregunta es, ¿de dónde aparecieron los 63 votos restantes? ¿De dónde? ¿Vecinos? De Juntos por el Cambio. Juntos por el Cambio, digamos, o sea, los radicales le dieron justamente quórum. Es decir, entonces usted lo que va a encontrar es que hoy el quórum se lo dan los radicales. Mañana, digamos, se lo dan lo del PRO. Mañana, pero siempre se ponen de acuerdo para arruinar a los que laburan. Te pregunto, tus cambios no los podés hacer solos. No. En soledad, digamos, vas a terminar ocupando un cargo político, porque... ¿A eso aspiro? Claro. Bueno, de hecho soy diputado, pero digamos... ¿Cuáles son, cómo vas a hacer alianzas? Porque es imposible a ver, avanzar sin hacer alianzas. Te hago la pregunta al revés. Sí. ¿Vos harías trato con un chorro? No. ¿Harías trato con un asesino? No. ¿Harías trato con delincuentes? Bueno, digo, o sea, eso es irrelevante. ¿Quién te queda? Javier, yo te pregunto. Pero vamos, no, Espera, déjame preguntarte a vos. pero ¿Vos le harías quiero trato con alguien que piensa diferente? No chorro, no. Con alguien que piensa diferente. A ver, dependiendo de a dónde querés ir, porque si vos querés más colectivismo, no, paso. No. A mí hay una cosa que me interesa mucho, que es la justicia. La justicia es un elemento Acaban fundamental. Ayer absolvieron a Pachelo, ¿no? Terrible, Bueno, sí, terrible. Imagínate, 20 años esperando 20 todo el años mundo que de se la haga muerte justicia, se han hecho series, el periodismo detrás, Sí. todo el mundo esperando justicia y no, es increíble que no pase nada. Y había testigos, ¿eh? Increíble. Había testigos. Es terrible. Me parece que es como muy choqueante para todos. Grave, Interrumpí. muy grave. Termina A ver, que hablo no, con los le demás. termino lo que me plantearon Jorge. Joaquín y Jorge. Jorge. Primero, hay gente con la cual yo no puedo tener acuerdos. Yo no puedo tener acuerdos con los radicales. Los radicales son la Internacional Socialista. No puedo tener acuerdos con ellos. Ellos son parte del fracaso. Ellos son parte del empobrecimiento de Argentina. Son parte de esta miseria. La coalición cívica es un desprendimiento por izquierda. O sea, es peor todavía. Y el ala blanda de Juntos por el Cambio, lo quedó de manifiesto con las barrabasadas que dijo el señor Larreta hace días acerca de su programa económico, que es el mismo que viene fracasando hace 80 años, también son parte del problema. Entonces, yo, digamos, con esa gente no puedes hacer nada, digamos, o sea, porque son empobrecedores, son los que arruinaron a la Argentina. Lo que pasa es que tu trabajo va a ser el doble, porque No tengo hemos problema. escuchado a tantos odiar y estar en contra de, Sí, de pero los que están sí, pero la ahora. diferencia- Hay archivos, Sí, o sea, pero la desde diferencia, ¿sabes cuál es, ministro, Lucía? presidente. Yo tengo más de 30 años en la batalla cultural, o sea, es la primera vez que ya te sé encontrás que con un pareciste, político. ¿De dónde pareciste vos? ¿De dónde salís? Pero yo no te conocía, mirá que conozco a política. No, lo que ¿Para pasa es qué que... desfilan todo? Pero yo no te conocí hace unos años. Bueno, ¿Cómo surgiste? a ver, el tema ¿De es- dónde venís vos? A ver, yo básicamente vengo de la academia y yo me dediqué básicamente a escribir sobre economía. Yo tengo Pero en tu 17 casa, libros vos tenés escritos. una hermana, ¿no? Sí, el jefe. El jefe, la llaman, vos le pusiste el Yo jefe. le digo el jefe. ¿A tu hermana? Sí, Sí, el sí. jefe. El jefe le dice. sí. Mirá, aprende. No, y la tenés que conocer. Aprende. Si la Aprende, conocés, Joaquín, aprende. la tenés que conocer, sí. No, la tendría que invitar. Se lo recomiendo. Sí, sí. El jefe es lo más. Pero se sienta en el lugar de Mirta. Si Ella la invitás, maneja. se sienta en el lugar de Mirta. Ella No, maneja no. tu carrera. ¿Tus Ella- padres cómo eran? ¿Cómo? ¿Tus padres cómo eran?
Mi papá, ¿Viven tus sí, padres? sí, viven. Mi papá, bueno, es parte de lo que uno llamaría el sueño americano. Es una persona que arrancó... Pero te llevabas bien con tu padre. Tuve una relación Regular, complicada. eso lo leí. Pero bueno, nada, digo, también hay que saber superar las situaciones. Pero él, por ejemplo, es alguien que arrancó manejando un colectivo y terminó teniendo 6 empresas de colectivo. Mirá vos, qué Es decir, alguien que llega, tremendo. digamos, cada vez que llegaba a fin de tremendo. año, él trabajaba para poder llevarse la... ¿Argentino o No, inmigrante? argentino, argentino, pero hijo de italiano. Ah, Y mi mamá, digamos, lo que hacía era lo acompañaba. Entonces, una familia que se ¿Y por vive qué te laburando peinas? de los 13. ¿Todo ese pelo es tuyo? Sí, Mirta. Te lo pregunté esto. Sí, sí, pero no importa. Igual, digo, esos Pero que es dicen... cierto que te lavas y dejas que el viento te seque el Y pelo. con el orden espontáneo puro, o sea... Ese jopo para el costado no es No, espontáneo. lo que pasa es que lo tengo que sacar de la cara. Ahí, Milei, hay horas de preproducción. Créeme que no, créeme que no. No, dice que va en el auto y abre la ventanilla. Eso lo leí. Eso lo Exacto, leí. digamos, o sea, en una época tenía claro, un porque auto te con viene el todo quemacoco, lo abría y que me secara la mano invisible de Adam Smith, vendría a ser. Y En España te recibieron muy bien, ¿no? en España fue impresionante. Impresionante, eso leí. Sí. ¿Dónde estuviste? ¿En Barcelona o Madrid? Estuve en Madrid, me invitó Santiago Abascal para dar sí, una sí. conferencia, había 35.000 personas. Uy, qué barbaridad. El tema de la cantidad de... no era algo ¿Pero que te me... conocían allá? ¿Sabían quién Eso es lo eras? que a mí me impresionó, porque yo venía de hacer un acto en Tucumán Claro. con 30.000 personas, o sea, con lo cual 30.000, 35.000, no era la diferencia, pero lo que a mí me sorprendió es que entré y me conocían, ¿no? O sea, Qué eso es lo que a mí bárbaro, me, sí, sí, me fue un llamó, recibimiento triunfal, triunfal. me llamó mucho la atención. Sí. Y la verdad que fue un discurso muy importante y eso también me permitió también estar expandiendo esta divulgación de las ideas. Pero yo viajo por todo el continente, desde México hasta acá, la Argentina, digo, por todos lados. ¿Y quién te banca todo? ¿Vos mismo tenés tu gente que te No, ayuda? digo, o sea, a mí no, si usted me llama a dar una conferencia, yo cobro, Mirta. Es decir, ¿Qué haces? cobro. Ah, cobras por las conferencias. Sí, claro. ¿Cuánto A ver. cobras? ¿Caro o cuánto cobras? Y depende de la conferencia. Le vamos a sacar cuánto cobras, chicas. Bueno, ¿sabes? Dios se Algo sabe. de- Dios, yo cobro $10.000 la conferencia, conferencia. O 20.000, digo, depende de la conferencia. es como un precio internacional, porque todos los demás también... Por eso. de otros Entonces, países. digo, pero sí, digamos, o sea, yo hago la defensa del verde como corresponde. Mirta, ¿va solo, con bailarines, con cómo es, con show? Nada. No, digo, el mío es un unipersonal. Unipersonal. Pero ¿Y sos soltero? soy soltero. ¿No tenés pareja? No. Tardaste No Sí, segundos tarda en contestar, tarda un poquito en Un contestar. pequeño delay. Tu pasión, No tengo tu pasión son tus perros, ¿no? Yo tengo 5 perros. 5, los tratás como personas. Para mí son como si fueran hijos para mí. O sea, que es Conan, que es el papá, Sí. que me hizo abuelo de Murray, A ver, los Milton. nombres, escuchen los nombres. Murray Milton, por Murray Rothbard, el inventor del anarcocapitalismo. Milton. Milton por Milton Friedman. Por Friedman. Robert por Robert Lucas y Lucas también por Robert Lucas. Así es que, digamos, mis hijitos todos ¿los tienen sacas nombres de a pasear? ¿Los economistas. sacas vos a pasear? Ahora sí, porque me mudé. Pero cuando estaba todavía en mi departamento de Capital, bueno, tenía una paseadora, una chica brasilera. ¿Esa te gustaba la versión? Me parece que va por ahí, ¿eh? No, esto ¿Cuántos años tenés, mira? 52. ¿5'2"? Sí. Y en realidad... Parece menos, ¿no? Yo te daba tuve, menos, poco bueno, menos. tuvimos un... Siempre les gusta a los hombres cuando les decís eso. Pareces menos. En serio pareces menos. Hago lo que puedo. Bueno, termina tu concepto. Tengo mis secretos de belleza. No, y ahí, bueno, yo tuve un episodio que me tuve que mudar justamente porque, digamos, una de las tantas amenazas que he recibido Ah, te amenazaron. la hicieron sobre mis perros, sí. ¿Sobre tus perros? Sí, porque ¿Que iba los iban a matar? El mensaje mafioso de, así que esos son los perritos de Milei, que los cuide. O sea, estaba paseando la paseadora y la primera vez le cruzan un auto en la calle, sale corriendo y se escapa. Y la segunda vez pasa esto, volvió llorando, desesperada, me dijo, no te los paseo más. Obvio, claro. Y Mirá vos, me qué tuve barbaridad. que mudar. Una maldad. Nada, No les hicieron nada. afortunadamente, gracias a Yem, no. Pero, ¿Gracias a quién? A Yem. Es el nombre del creador en hebreo. ¿Y ¿Dónde Eh, estudiaste, Milei, vos? Yo soy economista, Sí. licenciado en economía,
Te van a dar un premio, ¿no? Me van a dar el doctorado honoris causa en el ESIADE, exactamente. El 12 de diciembre, ¿no? El 12 de diciembre. Será nombrado doctor honoris causa de ESIADE. ESIADE, Escuela Superior de Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas, y tengo el honor, además, que el diploma me lo va a entregar el máximo exponente del liberalismo de toda la historia, que es el profesor Alberto Venegas Lynch, hijo. Viaja explícitamente para entregarme el diploma, con lo cual se imaginará que no solo el reconocimiento de una casa de estudio tan ligada a las ideas de la libertad como es ESIADE, sino que además venga nuestro máximo referente, para mí es un tema superlativo. La verdad que te felicitamos todos, creo, ¿no? Así que te dejo comer esto que me parece que está muy rico. ¿Listo? Sí, hay algo en el cual sos unánime, todos son unánimes en que sos un gran economista. Yo te cuento. Ahí no hay política. Espera, que tengo que atacar por aquel lado. Espera. Vos come tranquilo. Yo le iba a contar algunos tips de... Ya voy. No me ponga el letrero porque ya voy. Satial. Estás muy buena, Fernanda. Ay, gracias. Muchas gracias. ¿Te sentó el divorcio? Sí, bueno, viste que dicen. No, dicen que sí, que las mujeres separadas se ponen más lindas, más flacas. Se ponen espléndidas. Qué sé yo, la verdad que... Los hombres no. No sé, creo que lo de... Y es el primer almuerzo que quiero destacarla porque se creó un clima muy lindo hace un rato. Sí. Ella con la mamá y la historia que contaron los Pimpinela. Y yo también quería contar que este año yo tuve una pérdida muy difícil para mí. No quiero llorar, pero realmente fue muy, muy difícil. Así que para mí es un honor mandarle un beso porque... sé que está acá porque me viene a visitar siempre y porque entiendo de lo que se habló y lo siento en el corazón y en el alma. Tuve la pérdida de mi gatita Madonna, que la tuve 17 años, vos que también amás los animales y los que los amamos tanto, realmente fue muy difícil para mí. Se están cumpliendo ahora, se me fue el 11 de octubre. Y ay, qué sufrimiento. Un sufrimiento terrible. Terrible, sentía que el pecho se me cerraba y que sentía que cómo voy a seguir. Para mí no se me va a ir nunca. Para mí no se me va a ir nunca. Sentía que era inmortal. Entonces la sueño, es mi angelito. Y la sueño todo el tiempo. Y la sueño en ese fragmento cuando te estás por despertar. Quiere decir que está conmigo en la cama y me acaricia y me pasa y como lo hacía siempre. Así que quería nombrarlo en tu mesa porque... vos que tenés esa luz tan especial y para mí es tan importante venir acá que es como, wow, ir a la mesa de Mirta con Madonna en otro lugar. Así que le mandamos un besito para donde esté. Que me Fátima, querida, ¿alguien se enojó alguna vez por tu invitación? ¿Algún político, una política? Mira, yo creo que no. Por ahí se enojan más. Cuando era presidenta, ¿se enojó alguna vez? Ah, yo pensé que seguía siendo presidenta. No, mentira. Bueno, un chiste para matizar. La noche del sábado, que es lo que está esperando la gente en su casa. Bueno, estoy muy mal. No, estuvo muy bien. Está muy bien, muy bien. Yo no sé si ¿Te acordás cuando dijo hay que respetar a Dios? Y un poco a mí también. Hay que temer. No, hay que tenerle miedo, hay que tenerle miedo a Dios y un poquito a mí también. Y después no ganó más una elección. Sí. Y ahora, estamos a horas, por favor, que ya hablaste mucho, Javier. Ahora, te clavó la estocada. A un día y horas. No importa, la herejía no se la saca de encima. Sí. Este lunes estamos todos y todas esperando a ver qué es lo que va a decidir y no la justicia, sino el partido judicial. Vamos a ver qué dice el partido judicial, yo no sé. Cuando cobra para usted no es partido judicial. ¿Perdón? O sea, son buenos, ¿no? ¿Perdón? Cuando cobra para ustedes también, cuando están en contra, son los más el partido judicial. Cuando actúan todos en conjunto, en contra mía. Pero usted tiene unos cuantos que juegan para su lado, que los ¿Quién? lo acomodó usted mismo. Vos tenés ganas de jugar para mi lado, ¿eh? Eso es falso. Estás muy solito. Usted sabe que yo soy el más opositor de todos a usted. Los del Junto... Por algo se preocupa tanto de tenerme tan presente en los discursos. Los del Junto por el Cargo no te quieren, ¿eh? Yo te quiero más que ellos. A ver esa fórmula, nueva fórmula. Pero es Fátima, no es ella. Son como Pimpinela, chicos, no se ¿Te peleen. recuerdan los discursos? La expresidenta, la vicepresidenta, ¿te recuerda? Me menciona de manera indirecta y hace algunas referencias,
que bueno, digo, pero lo entiendo porque soy el único verdadero opositor a este gobierno. O sea, no es que yo me opongo, o sea, light o acuerdo por atrás. No tienen forma de acordar conmigo ni el Frente de Chorros ni Juntos por el Cargo. O sea, y yo digo, o sea... Si fueras electo presidente, ¿qué es lo primero que harías? ¿Qué haces por nuestro país y por nosotros? Miren, yo quiero que nos quieran a los argentinos, que nos mimen, que nos amen, que nos cuiden mucho. El plan motosierra en marcha. Pero contalo fácil, porque yo no entiendo un carajo cuando hablan. Bueno, básicamente el plan motosierra es básicamente hacer una reforma del Estado para poder bajar el gasto público, para que de esa manera se puedan bajar impuestos. Además, hay que desregular la actividad económica. A eso hay que sumarle también una reforma del mercado laboral hacia adelante para convertirlo flexible y para que se pueda contratar trabajadores. Y una vez que uno cumple con ese conjunto de reformas, recién ahí se puede empezar a abrir la economía. Eso es lo que tiene que ver, que se llama el lado real, y eso le va a asegurar a la Argentina 15 años de crecimiento. Y por otra parte, en el plano monetario, porque la inflación la verdad que es un problema que nosotros desde el espacio donde estamos creemos que directamente hay que eliminar el Banco Central. Ahora, el Banco Central existe por una cuestión técnica... ¿Vos dijiste que hay que ponerle una bomba? Sí, digamos... Algo parecido por ahí. Sí, digamos... no importa, digamos, o sea, pero al margen de la imagen y de la figura... O sea, el problema es que Argentina es un país que vive con inflación. Hoy la inflación en Argentina está en torno al 100%. Argentina no solo tiene el problema de la inflación, sino que además tiene varios problemas más, porque hoy tiene indicadores sociales peores que el 2001, tiene un desequilibrio monetario peor que el que teníamos en la previa del Rodrigazo, y el Banco Central está peor que lo que estaba en el último trimestre de 1988, previo a la hiperinflación. Es decir, Argentina tiene la suma de todos los males para tener la peor crisis de su historia. Sí, es un país rico. La riqueza, bueno, pero Japón es una isla de piedra y es rico. La riqueza está en la gente, está en el capital humano. Yo, y el problema si fuera Argentina... presidenta, empiezo por exportar, por vender. Vendo. Exporto, ¿no es así, Jorge? Que sería buenísimo. Lo primero que hay que hacer... Y achicar el Estado. Bueno, pero es que ahí está el eje central. Exacto. Hay que achicar el Estado para poder bajar los impuestos y de esa manera devolver, no solo que se le devuelve la libertad a los individuos, porque de hecho era el lema de Alzogaray, hay que achicar el Estado. Bueno, está bien, digamos, era un tipo de liberal. Yo soy todavía un poquitito más liberal que Alzogaray, pero lo otro, digamos, o sea, esto, reforma del Estado, baja del gasto público, baja de impuestos, reforma del mercado laboral, apertura de la economía y en paralelo la reforma monetaria y financiera. Nosotros estamos proponiendo hacer una reforma del sistema financiero. ¿Y qué harías con los planes? Los planes, yo lo expliqué cuando justamente Lucía me preguntó sobre el tema de la educación. Que es lo que yo llamo, que yo llamo lo que es la reforma silenciosa. Una vez que uno hace estas reformas que yo presenté, que es lo que se llama la reforma de primera generación, usted en la segunda generación puede avanzar en la reforma del sistema previsional, porque ahora tiene mucha más gente trabajando, con mucho mejores ingresos, entonces puede hacer una reforma previsional sin que afecte derechos, una reforma en la planta estatal con retiros voluntarios. Pero viste que han descubierto ahora que hay muchos planeros, como se llaman, o como los llaman, que no merecían recibir esos planes. Bueno, pero algunos que tenían auto, ¿es cierto todo esto? A ver, en el Estado puede pasar cualquier cosa. O sea, el Estado gasta dinero de otros en otros. O sea, es el despilfarro, la mala asignación. Está todo mal. Todo lo que hace el Estado está mal. Pero, a ver, el punto es el siguiente. Con el tema de los programas sociales, nosotros en esta integración entre niñez, educación, salud, integrado con los programas sociales, eso es lo que va a hacer que en la medida que la economía siga creciendo, van a ser absorbidos por el sistema. Y va a haber una parte que lleva tantos años y ya se le ha causado tanto daño que no van a poder salir. Eso también hay que decirlo. Pero lo más importante es, al margen de estas irregularidades propias del clientelismo político y los ladrones de la política, también hay que entender que muchos son víctimas. Es decir, los beneficiarios de los planes sociales son víctimas de los políticos ladrones. Porque en el fondo, cuando uno mira dónde están las peores situaciones de gente que peor está, justamente en las provincias donde el Estado es más importante, donde están esta suerte de feudos. Entonces, por eso siempre lo que hay que atacar, lo primero que hay que atacar, que es el eje de todos los males de la Argentina, es el Estado. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que tanto el Frente de Chorros como Juntos por el Cargo les encanta el Estado. Genial.
Entonces, el punto acá es lo siguiente. Yo no solo que sé lo que hay que hacer, ¿sí? Sé cómo hay que hacerlo y tengo la convicción. Y le voy a decir algo. Pero vos estás seguro que después lo haces, porque todos dicen lo mismo y cuando asumen no hacen nada. Mire, yo le voy a decir esto. Yo le voy a decir algo. Leo, le voy a contar algo, Mirta. Cortito. A mí la política no es lo mío. O sea, yo soy un outsider, vengo para poner de pie a la Argentina y me voy. Y esto es literal. Una de las cosas que yo he señalado es, serán 4 años, serán 8 años, lo que sean. Y una vez que yo termino de hacer lo que vine a hacer, me voy, me retiro. De hecho, mi intención es que una vez que termine la política, en lugar de querer quedarme transando y viendo, digamos, a ver qué seguir robando, ¿sí? Yo quiero estar con mis hijitos de 4 patas, con Conan, Murray, Milton, Robert y Lucas, hacer economía, Javier, pero lo complementario... 20 minutes, y dedicarme a estudiar la Torá. ¿La Torá? Sí. Entonces... Pero ya estudiaste vos algo. Yo estoy estudiando la Torá. Bueno, la Torá se lee digamos, o sea, toda la semana tiene una parashá distinta. Y, digamos, y cada 15 días con Axel, mi rabino de cabecera, tengo charlas muy profundas. ¿Tienes tu rabino? Sí, tengo un rabino de cabecera. ¿Y cómo harías con la religión del país, digamos? ¿La cambiarías o...? A mí me parece que no se puede estar beneficiando a una religión en detrimento de las otras. Digamos, o sea, porque si no, no hay igualdad ante la ley. Entonces la pregunta es, ¿creemos en la igualdad ante la ley? Entonces eso tiene que ser parejo. O sea, no puede ser que haya una predilección por un grupo, porque cada cual... La religión es algo personal, ¿no? Sí, estamos en la era de la igualdad y de la diversidad. Claro, no puede ser que, digamos, o sea, se acabar con la grieta, porque este enfrentamiento entre Pero volviendo a lo que decía Mirta, volviendo a lo que decías vos antes, lo que dice Javier, de alguna manera, es el rol del cirujano. Entro, opero y me voy. La pregunta es si el cuerpo resiste, si el cuerpo que está tirado en la camilla resiste. Esperá, Javier. Sí, ahora es excelente la pregunta. A mí me encanta ese punto, pero vale la pena contestarlo. El 70% de los argentinos quiere que se reduzcan los planes sociales. El 70% de los argentinos quiere echar empleados públicos. El 54% de los argentinos quiere que se repriman las manifestaciones en la 9 de julio de los piqueteros. La pregunta es si cuando alguien viene y mete los dedos ahí, después resistimos el dolor. ¿Te bancás la foto de la primera mujer ensangrentada con un bebé en los brazos, con el obelisco de fondo? Las provincias donde el 85% de la población depende directamente o indirectamente del Estado, ¿se sobrevive a un ajuste del Estado? Pero fíjate lo que te estoy diciendo. ¿O no nos bancamos el dolor, Javier, pero acá hay un eje central. Cuando yo, por ejemplo, hablo de todas esas reformas que tienen un fuerte contenido social, son de segunda generación. Es decir, antes generaste una economía fuerte de mucho crecimiento. Pero no solo eso, sino que además, a diferencia de lo que proponen los otros políticos cuando quieren ajustar, esta vez el ajuste lo tiene que pagar la política. Y hay que tocar en las partidas donde roban los políticos. Por eso yo hablo, por ejemplo, cortar la obra pública. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todo lo que hacen con obra pública es un robo descarado, es un monumento a la corrupción. Hablo de cortar las transferencias discrecionales a la provincia. Quita directamente que el presidente, digamos, o su jefe de gabinete, le tira a las provincias donde hay curro enorme. Hablo, ¿me entendés?, de terminar con la joda de los subsidios. Porque los subsidios, ¿sabes? Mira, Bastiat decía que pasaba por las porosas manos de los políticos. O sea, mientras que la reciben de un lado, llegan al otro y en el medio se caen cosas. Un peaje, claro. Bueno, exacto. Entonces, vos tenés para cortar muchísimas cosas. Pero negociar han sabido siempre. Pero bueno, hay que terminar con esto. A ver, Argentina, digamos, o sea, tiene en el país de los alimentos... Sí. Producimos alimentos para 400 millones de seres humanos y hay 5 millones de argentinos que se mueren de hambre cuando se les saca 60% de impuesto al campo. Absurdo, hay 40% de pobres. Es decir, eso es inadmisible. Eso solamente pasa porque tenemos unos políticos ladrones. Y yo le voy a decir algo. Pero ahí tenemos una sociedad permisiva, Javier. Cuando los argentinos queremos terminar... No sé si es permisiva, porque el sistema es hipercomplejo. Vos cuando te querés entrar, te van a llenar con un bolquete de cosas feas, por decirlo de alguna manera. Cuando los argentinos queremos permitir algo, lo dejamos correr. Cuando queremos terminar con algo, lo terminamos. En algún momento, como decía Mirta, ¿no? Esto siempre sucedió, siempre hubo negociados. En algún momento se decía, acá siempre hubo golpes de Estado. Y un día los argentinos dijimos, basta. Y también dijimos basta a la idea de matarnos como forma de resolver nuestras diferencias políticas. Digamos, cuando queremos terminar con una joda, la terminamos, Javier. Pero quizás cuando esto que dicen los políticos, no, lo de Milei son gente enojada. Quizás encontraron la forma. ¿Se acuerdan de las tierras del Palomar? Era un negociado. Sí. ¿Se acuerdan de las tierras de las islas lechiguanas? También era otro negociado. Pero yo lo que quiero decir que quizás entonces no es que la gente, el indignado y ese ninguneo que hace el político para admitir que ellos no son el problema.
¿Sí? Quizás esto es más importante, la gente verdaderamente se cansó y lo va a resolver en las urnas el año que viene votándome a mí para que saque a la patada a esta manga de ladrones. Pero los políticos pero lo voy a hacer con la gente, entran Joaquín. Pobres y se van ricos. Lo voy a hacer con, ¿sabes por qué? A ver qué quiere decir. No, voy a hablar un momentito. A ver qué decís. Muy bueno el punto de Joaquín. Solo no lo va a poder hacer. Bueno, pero yo ¿quién te aliarías? Con la gente. Mi aliado va a ser la gente. Te voy a contar por qué. Hay reformas que voy a hacer que perjudican a la política. Por ejemplo, avanzar sobre el Banco Central. Como no me la van a dejar pasar porque nos roban 5 puntos del PBI todos los años con la inflación estos delincuentes, ¿sabes qué? Lo voy a someter a consulta popular. Entonces no me importa, ¿me entendés? Si los políticos no me dejan pasar el proyecto, porque cuando el 70 u 80% de la población diga que quiere terminar con la inflación, que quiere terminar con el curro, y ¿sabes qué? Yo los voy a dejar en evidencia frente a la sociedad. Yo no tengo problema. Es decir, yo vengo a cambiar las cosas en serio. En serio. Y si me tengo que enfrentar a la casta y a la rufla política, yo no tengo ningún tipo de problema. Una de las cosas que yo siempre menciono es el ejemplo de Pellegrini. Pellegrini agarró una economía después de Javier Selman que estaba reventadísima. Gran presidente fue. Bien, pero si yo le cuento algo, ¿sabe qué hizo Pellegrini? Hizo todos los ajustes que había que hacer. En esa época, como la información no corría como ahora, se comió una recesión y la pasamos mal. Cuando va a salir, le dice un asesor, estaba por bajar las escalinatas del Congreso, vivía a 2 cuadras y media, y dice: don Carlos, no salga, está el clima pesado. Justo a Pellegrini, que tiene un carácter, agarró, se cerró el frac, se calzó la galera, el bastón y se fue caminando. Le dijeron de todo pero menos bonito. La historia lo recuerda como el piloto de tormentas. Sí. Entonces, yo estoy dispuesto a hacer eso, porque yo no tengo intereses sobre la política. Es decir, yo vengo a cambiar esto en serio, yo vengo a poner al país en serio de pie, yo vengo a exterminar la inflación. Yo, si hay algo que tengo claro, por lo que van a juzgar mi gobierno, es por terminar la inflación. Que la televisión es un documento, ¿eh? Pero lo digo frentemente, argentinos, quédense tranquilos. Yo voy a terminar con la inflación. Soy el único que sabe cómo y tiene el coraje para hacerlo. Eso bien, la campaña, está bien. No, y la que voy a terminar con la corrupción, acá Patricia, soy la futura presidente, no me vengan con presidenta y eso, presidente. Está bien, usando bien el español. Soy la que más mido en este programa, mido más que vos. ¿Estás seguro? Estoy segura. ¿Sí? Depende en qué parte medimos. Cuando me dejas hablar, voy a terminar con la corrupción y con la inseguridad, porque hay algunos lugares tan inseguros. Yo lo que sé que los impuestos que pagamos los argentinos acá son únicos en el mundo, nadie paga tanto. A cambio de nada. Yo pago tres meses de mi trabajo van al a cambio de nada. A cambio de nada. A cambio de nada. Claro, ¿qué nos dan cuánto pagás? ¿Sino a cambio de qué? Digamos? No, sí es importante. Yo tengo cuánto que hacer pagás. una hinchada. No, porque sí es importante cuánto pagás. Porque los impuestos vos no los pagás voluntariamente, los pagás a punta de pistola. Bueno, yo tengo que hacer unos PNTs, porque sin esto no existe la televisión. No, está claro. Estamos tomando un riquísimo café Cabrales. Todos mis invitados se llevan su reloj Seiko, ya lo tienen, ¿no? Muy bien. Este especial es para Javier Milei. Ahí está, Javier. Espera que tengo que mostrar antes esto. Y ahora me agarro los dedos cuando lo abro. Está buenísimo. Buenísimo, ¿eh? Te va a traer suerte, Milei. Te va a traer suerte. Acordate de todos nosotros cuando seas presidente. Me voy a acordar de todos los argentinos, Mirta. Todos mis invitados. Ya lo dije, no sé si. Bueno, les agradezco mucho, han hecho un programa excelente. Muchas gracias. ¿Cómo hablaste, Milei? ¿Cómo hablaste? Mirta, está bien, un usted me lo habilitó. Sí, señor. Te espero, Mirta, en Villa Carlos Paz. Te esperamos. Te esperamos, por supuesto. Te pongo avión privado si es necesario para recibirte con la alfombra roja. Como yo te pongo un pedacito de alfombra. Señores, no se peleen, no discutan porque la vida es corta y vale la pena ser vivida. Y recuerden, lo que no es puede llegar a ser. Como te ven, te tratan. Y si te ven mal, te maltratan. Y si te ven bien, te contratan. Hasta el próximo sábado. Y prendete a la chiqui, prendete al 13. Sí, señor. Empresarios, a la mierda, sodomitas del capital. Basta de basura keynesiana, ha llegado el momento.